Vamos a resolver este problema del tema campo gravitatorio. En este caso nos dicen dos masas puntuales de 2 kilos y 3 kilos se encuentran situadas respectivamente en los puntos 0,2 metros y 0,3 metros. Calcule el trabajo necesario para trasladar una masa de 1 kilo desde el punto 0,0 al punto 1,0. Bueno, este ejercicio lo vamos a ampliar nosotros un poco, así que en el apartado A vamos a calcular numérica y gráficamente G total en el punto 0,0. Nuestro apartado B vamos a calcular el trabajo tal y como nos dice, y en el apartado C vamos a calcular la fuerza gravitatoria que siente la masa 3. Bueno, pues empezamos calculando nuestro primer apartado, G total. Entonces vamos a escribir nuestros datos. M1 son 2 kilos que se encuentran en el punto 0,2. Fijaros que ahora están en el eje Y. Normalmente me lo dan en el eje X, pero en este caso me lo dan para que trabaje en el eje Y. Vale, esos son mis dos puntos y tengo que ver qué ocurre en el punto 0,0, que lo voy a llamar pues mi punto C. Es el punto 0,0. Bueno, esta es mi situación, tengo colocado M1, M2 y voy a ver qué ocurre en este punto, al que yo he llamado C. Bueno, vamos a empezar pintando lo correspondiente a M1, tendríamos aquí U1 y G1 estaría dirigido hacia la masa responsable de esa interacción, porque la interacción gravitatoria es atractiva. Y lo correspondiente a M2, tendríamos aquí U2 y G2 lo vamos a pintar pues más o menos así. ¿Vale? G2. Vamos a calcular primero G1 y G2. Lo primero que me hace falta saber es U1, que podemos decir que apoyándonos en nuestra representación gráfica, esa U1 es igual a menos J. Ya sabéis que también lo podemos hacer numéricamente a través del vector de posición. Vamos a escribir nuestro vector de posición R1 de todas maneras porque nos va a hacer falta para el módulo. Y el vector de posición siempre es la posición final. En este caso mi posición final es el 0,0 menos, que es donde voy a calcular qué ocurre, menos la posición inicial, que es donde está la masa M1. Esto es igual a 0 menos 2. Vamos a escribir un poco más pequeño. Aquí. Menos el 0,2, que es igual a 0 menos 2 metros. Vale, y U sub 2, en este caso, es igual a J, y R2 pues lo escribimos igual, ¿no? 0,0 es la posición final, menos 0 menos 3, que es la posición inicial, de forma que este vector tiene este resultado. Vale, una vez que tengo ya esto escrito, pues la G total va a ser igual a G1 más a la contribución de la masa 1 más la contribución de la masa 2. Voy a calcular G1 por un lado, esto es menos G, M1 partido R1 al cuadrado, U sub 1, y recordamos que el vector R1 era 0 menos 2, de manera que su módulo, que es el módulo de R1 será pues la raíz cuadrada de la componente al cuadrado, en este caso son 2 metros, y esto es igual, si lo hacemos, ya sustituimos la constante por la masa, que son 2 kilos, entre el radio al cuadrado. Y es muy importante no olvidar que estamos escribiendo un vector, y por lo tanto le tenemos que poner su dirección y sentido. Si hacemos este cálculo, obtenemos este valor de aquí. J newton partido kilogramos. Hacemos lo mismo con G2 menos GM2 R2 al cuadrado U sub 2. Recordando que R2 era 0,3, obtengo que el módulo de R2 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, y esto es 3 metros. Así, esta G2 es menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 2, que eran 3 kilos, entre 3 al cuadrado, que es el módulo al cuadrado, y su dirección y sentido, en este caso es J positivo, de manera que esto es igual, si hacemos el cálculo, a 2,22 por 10 elevado a menos 11 J newton partido kilogramos. Una vez que hemos calculado G1 y G2,
pues solamente nos queda sumarlo vectorialmente. Obtendremos este valor, 1,1 por 10 elevado a menos 11 J Newton partido kilogramo. Este es el valor del G total en el punto que estamos estudiando. En el apartado B, lo que me preguntan es el trabajo para pasar una masa 3 desde el punto 0,0 al punto 1,0. La masa 3 tiene un valor de 1 kilo. Bueno. Vale, entonces vamos a tener en cuenta, lo vamos a escribir aquí en verde porque es como un principio teórico, que el trabajo es la variación de la energía potencial, y es así porque solamente estamos suponiendo fuerzas conservativas. Teniendo en cuenta que definíamos el potencial gravitatorio como la energía potencial por unidad de masa, pues vamos a escribir que el trabajo es menos el incremento de energía potencial, y en consecuencia es menos M3, que es la masa que queremos mover, por el incremento de potencial. Si trabajamos un poquito con esto, tendríamos el potencial final menos el potencial inicial. Vale, entonces tenemos que tener en cuenta ahora que el potencial inicial es consecuencia de la aportación de la masa 1 más la aportación de la masa 2. Y el potencial final pasa igual, es la suma de la aportación de la masa 1 más la masa 2. Bien, vamos a empezar calculando lo que pasa en el punto inicial, y es que aquí podemos usar los datos que hemos calculado antes, de manera que lo que hemos llamado R1 se va a convertir en R inicial 1, y lo que hemos llamado R2 realmente va a ser en este apartado R inicial 2. Son cosas que ya hemos calculado y por lo tanto lo vamos a reutilizar. De esta manera tenemos que V sub I, y tenemos en cuenta que el potencial lo vamos a escribir también en verde, que el potencial es menos G por la masa que genera o que está contribuyendo partido la distancia, ¿no? Es un escalar importante. Entonces, esto va a ser igual a menos G M1 R inicial 1 menos G M2 R inicial 2. Que si hacemos la cuenta, voy a sacar factor común la constante, pero vaya, eso ya como vosotros queráis, me va a quedar 2 entre 2 más 3 entre 3, que esto hace un total de menos 1,334 por 10 elevado a menos 10 julios partido kilogramos. Esto es el potencial inicial y es un escalar. Recordamos que el potencial siempre es en un punto siempre es negativo. ¿Vale? El potencial en un punto siempre es negativo. Vale, me queda solamente calcular el potencial en el punto final, porque estamos moviendo una masa, y entonces el potencial en ese punto final va a ser la contribución de la masa 1 más la contribución de la masa 2. Esto es menos Gm1 R final 1 menos Gm2 R final 2. Y ahora sí que tengo que calcular R final 1, que va a ser igual a el punto final, que es donde yo he movido la masa, menos donde se encuentra la masa 1. Esto es igual al 1 menos 2, y como lo que me interesa a mí es el módulo, lo calculamos. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 5. Bueno, esto realmente sería así. Y R final 2 va a ser igual al punto final, que es donde yo he movido la masa 3, menos el punto inicial, que es donde está la masa 2 en este caso. Y esto es 1, 3. Calculo el módulo, que es lo que me hace falta para meterlo en la fórmula del potencial, y me quedaría 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es la raíz de 10. Y ya lo tengo todo para calcular el potencial final. Hago igual que antes, 6,67 por 10 elevado a menos 11, M1, 2 partido raíz de 5 más 3 partido raíz de 10. Esto hace un total de menos 1,23 por 10 elevado a menos 10 julios partido
kilogramos y esto es igual al potencial final. Bien, pues ya lo tengo todo para poder calcular el trabajo, que es menos la masa 3 por la variación de potencial menos M3, V final menos V inicial, que si sustituyo obtengo menos 1 kilogramo por menos 1,23 por 10 elevado a menos 10 julios partido por kilogramo menos 1,334 por 10 elevado a menos 10 julios partido kilogramo. Bien, esto hace un total, de manera que el trabajo total es menos 1,046 por 10 elevado a menos 11 julios. Eso es un trabajo negativo y esto me implica que no es espontáneo, sino que tendría que ejercer una fuerza externa para que se produjera. Muy bien, y en el apartado C lo que me están pidiendo es la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la masa 3, pues lo único que tengo que hacer es, supongo que es en el punto 0, 0, ¿vale? Lo único que tendría que hacer es multiplicar la G total, que la he calculado antes, por esa masa 3. Así tendré 1,1 por 10 elevado a menos 11 J newton partido kilogramo, de manera que en total tendré 1,11 por 10 elevado a menos 11 J newton. Y esa sería la fuerza total en ese punto. Y con esto hemos acabado el problema.